De acuerdo, empecemos. Primero de todo, darles las gracias a todos por asistir al webinar de hoy. Este va a estar enfocado a Azure AI Foundry, ¿de acuerdo? Es ese pequeño desconocido que muchas veces no se tiene en cuenta, cuando solamente teniendo una pequeña pincelada de idea de lo que nos puede aportar, nos daremos cuenta que en algunas situaciones puede ser muy beneficiosa para negocio. ¿De acuerdo? Empecemos. ¿Qué es lo que veremos hoy? Este webinar va a estar dividido en dos pequeñas partes. Una primera donde será más teórica, donde utilizaremos el soporte de esta PPT, donde hablaremos un poco de qué es, qué nos ofrece para que tengamos esa pequeña visión. Y después tendremos una segunda parte donde hablaremos más, digamos, más profundamente y veremos directamente la app al uso, ¿de acuerdo? Veremos qué es Azure AI Foundry, qué nos puede ofrecer la seguridad alrededor, digamos, de este aplicativo, cómo lo podemos integrar o a qué se puede integrar, digamos, de la plataforma de Azure, una pequeña comparativa con Copilot Studio. Creo que es muy importante hacer esta pequeña mención porque Copilot Studio seguramente es conocido por todos ustedes, con lo que creo que es importante hacer esta pequeña comparativa y ver cuándo nos va a ser más útil uno que el otro. Y después veremos la pequeña demo donde lo que haremos será generar una implementación de un modelo. Crearemos nuestro agente, nuestro asistente, al que podremos, por ejemplo, introducirle instrucciones para forzar un comportamiento, introducirle lo que sería un origen de datos para que lo utilice como conocimiento. Y en general veremos un poco los diferentes menús de Foundry y cuál es su funcionamiento o aplicativo dentro de este. ¿De acuerdo? Empecemos. Azure AI Foundry. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Muchas veces se está hablando muchísimo de Copilot Studio, pero tenemos al Azure AI Foundry un poco abandonado. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que no es una aplicación, ¿de acuerdo? Es una plataforma diseñada para lo que sería el desarrollo y el despliegue. ¿De acuerdo? ¿Qué nos aporta? Nos va a ayudar a construir, desplegar y gestionar esas aplicaciones integrándolas directamente con toda la infraestructura de Azure. Esto es un punto muy importante. Al final, ya sabemos que a Microsoft le gusta mantener, digamos, todo su ecosistema interconectado y que puedan interactuar las diferentes partes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Vale? ¿Qué nos ofrece a diferencia de otros? Muy fácil. Tenemos un soporte para todo el ciclo de vida del desarrollo. Esto lo que vendría a ser es una solución end-to-end, ¿de acuerdo? Del principio al fin. ¿Por qué? Porque no solamente estaremos haciendo la parte de desarrollo, lo que sería la creación, digamos, de nuestro aplicativo basado en IA, sino que toda su gestión, su ingesta de datos, toda la parte de seguridad, su gobernanza encima, lo que sería incluso el despliegue, la publicación, todo va a estar en un solo aplicativo. ¿De acuerdo? Esto es un punto muy importante tener en cuenta. Al final, como ya os comentaba antes, todo esto está basado en lo que sería la infraestructura de Azure, con lo que va a ser fácilmente escalable a nivel de negocio y de las necesidades que éste pueda generar. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar que tenemos la infraestructura de Azure, con lo que fácilmente podremos escalar si nuestro negocio requiere de ello. ¿De acuerdo? Después, directamente tenemos acceso a un montón de librerías de modelo y plantillas de IA. Ya veréis que Microsoft, por ejemplo, nos pone un montón de ejemplos y recursos a nuestra disposición para que fácilmente y en pocos clics podamos tener lo que sería una pequeña visión o, digamos, una versión inicial, borrador, de lo que podría llegar a ser nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Y a la vez veremos que tenemos opciones de lo que sería generar y entrenar un modelo utilizando herramientas de fine tuning, ¿de acuerdo? Porque al final nosotros estamos basados de que, vale, podemos utilizar un modelo que al final es generalista, es un modelo muy amplio. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con una visión muy amplia? Que podemos cometer errores porque incorporamos demasiadas variables a nuestro proceso. Con esto lo que nos permite es refinar ese modelo para poder adaptarlo y, digamos, obtener una versión muchísimo más exacta o más que más exacta, más acorde con nuestras necesidades o más adaptada a nuestro negocio en concreto. ¿De acuerdo? Y a la vez veremos que nos va a ofrecer herramientas no code y low code. A su vez,
Sí que nos va a ofrecer esto, pero veréis que, digamos que mucha parte está enfocada más al code. Veremos que rápidamente nos van a saltar ejemplos directamente en diferentes lenguajes que ya nos los facilitarán. Pero ya estamos hablando de un mundo más, digamos, más basado en el código, más de enfocado a un mundo IT. ¿De acuerdo? La seguridad. Estamos en un punto en el que todo está en la nube. Y una parte fundamental es cómo gestionamos la seguridad en este recurso o en este aplicativo. Está construido en la nube de Azure, ¿de acuerdo? Con lo que automáticamente ya vamos a cumplir con los requisitos y los estándares de seguridad y privacidad que ya estamos acostumbrados en el día a día en todo lo que sería la infraestructura de Microsoft. Esto, en cierta manera, nos va a generar una tranquilidad en el día a día. No solamente eso, también nos ofrecerá, que veremos, un montón de herramientas para lo que sería la gobernanza, monitorear, auditar, gestionar los modelos de IA y toda esta información. Porque al final lo que nos interesa no es solamente realizar nuestro aplicativo en IA, publicarlo y lo usan, sino realizar ese monitoreo y ver que realmente se está utilizando correctamente o que está encajando con el objetivo inicial que teníamos. ¿De acuerdo? Después, seguimos. ¿Cómo se integra? Al final, estamos en la nube de Microsoft. Todo va a estar muy interconectado, con lo que tendremos acceso directamente a diferentes servicios de Azure fácilmente en muy pocos clics, como podría ser, por ejemplo, Azure Machine Learning, que ya tenemos nuestro modelo preparado, entrenado y adaptado a nuestras necesidades. En Foundry podemos simplemente seleccionar este motor y empezar a implementar, digamos, aplicativos encima de este. ¿De acuerdo? No solamente Machine Learning, tendremos también acceso a Cognitive Services. Todos esos pequeños aplicativos que ya tengamos preparados o simplemente utilizar los que ya nos propone Microsoft, podemos hacerlo muy fácilmente. Y también Azure ADF. En este caso, esto no es la lista completa, ni mucho menos. Son los principales, digamos, tres servicios que creo que pueden tener más impacto o que podríamos llegar a incluir de una manera más fácil para obtener una mejor herramienta para nuestro negocio. ¿De acuerdo? ¿Qué permite? Tiene una estructura muy pensada y muy basada en que sea fácil la colaboración entre múltiples profesionales, ¿de acuerdo? Al final, como os comentaba, sí que está más enfocado a lo que sería un perfil más de data scientists, ingenieros de datos, usuarios de negocio, para que entre todos puedan obtener esa herramienta de mejor calidad y más adiente a lo que estemos buscando. Después, aquí tenemos esa pequeña comparativa que os comentaba, ya que actualmente se está haciendo, digamos, muchísima más publicidad de lo que sería el Microsoft Copilot Studio que del Azure de Live Foundry, ¿vale? Al final tenemos que pensar que uno está más enfocado en lo que sería el no code o incluso, sí, sería un no code, low code, que sería el Copilot Studio, y el otro estaría más enfocado a un perfil más técnico. Vamos a ver esas pequeñas diferencias. ¿Qué tenemos? Con Copilot es low code, incluso no code, podríamos decir, fácilmente y en pocos clics podríamos tener un agente completamente funcionando y desplegado directamente en nuestra red. Azure AI Foundry no tiene por qué ser low code. Veremos que fácilmente nos va a proporcionar herramientas para conectarlo directamente en nuestras aplicaciones, ya sean en C Sharp, en Python y en muchos otros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el enfoque de uno y el otro? Pilot Studio está principalmente generado en vamos a crear nuestro chatbot, le ponemos un origen de datos que nos interese y lo publicamos. Azure AI Foundry es una plataforma donde vamos a gestionar esos recursos basados en inteligencia artificial, con lo que el concepto es un poco diferente. La personalización de datos, en este punto, los dos nos permiten una ingesta de datos. Sí que es verdad que la iFoundry vamos a tener esa capa extra de gestión y explotación de datos que le podríamos añadir encima. La complejidad de uso. Aquí es donde está la principal diferencia desde mi punto de vista. Con Copilot Studio, al final es muy fácil y sencillo de utilizar. En muy pocos clics tenemos una herramienta funcionando con un objetivo concreto. Y sobre todo, que rápidamente hemos ido del inicio al fin.
¿de acuerdo? Con Azure AI Foundry es un poco diferente, ¿de acuerdo? Ya que está más pensado para esos aplicativos, digamos, más complejos, que requieren de un análisis de datos más profundo y sobre todo que quizá necesitan, digamos, más potencia al uso. Las capacidades, como podéis ver, fácilmente es la diferencia, chatbots y modelos de IA. Tiempo de implementación es lo que os comentaba. Con el Copilot Studio, realmente en muy pocas interacciones con la aplicación, pasaremos de tener nada a le pongo un origen de datos, le pongo otro origen de datos, le acoto el funcionamiento, le añado un poco más de funcionalidad y lo publico. Y en cuestión de, vamos a decir, muy poco tiempo, tenemos una aplicación funcionando. Azure AI Foundry va a ser más complejo y necesita más tiempo de implementación. ¿Por qué? Porque como os comentaba, no está enfocado, digamos, a obtener ese asistente que simplemente me responde preguntas de una tipología de documento, sino que está más pensado para hacer esa explotación de datos, ese análisis y digamos que podamos obtener una mejor calidad de resultados. Pero obviamente va a tener una necesidad mucho mayor de lo que sería configuración y, claro, aquí está la principal diferencia, ¿de acuerdo? Y nada, y con esto saltamos directamente a la pequeña demo, donde veremos un poquito el funcionamiento de la Azure AI Foundry, cómo creamos una implementación de un modelo fácilmente, la creación de un asistente para utilizar este, y a la vez nos repasaremos esos menús que veréis que hay puntos que nos van a interesar muchísimo de cara a la gestión y a la gobernanza de nuestro asistente. De acuerdo, pues aquí tendríamos lo que sería el menú inicio de lo que es de la Azure AI Foundry, ¿de acuerdo? Vayamos a ver lo que serían, digamos, los bloques principales, desde cero hasta lograr interaccionar con un asistente, que como os comentaba veréis que es literalmente muy pocos pasos y un proceso muy simple, ¿de acuerdo? Lo primero que tendríamos sería las implementaciones. ¿Qué es una implementación? La implementación al final va a ser, entre comillas, el modelo que nosotros vamos a utilizar, nuestro modelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos desplegar uno? Veréis que simplemente tendríamos que elegir implementación de modelo base y aquí nos saldrían los diferentes que tiene Microsoft publicados sin necesidad de realizar ninguna acción extra, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos nos va a mostrar una pequeña descripción no solamente de qué es lo que ha mejorado, ¿no? Respecto a versiones antiguas o anteriores, sino que directamente nos va a decir en qué está más especializado este modelo. Al final, no todos los modelos están pensados para realizar exactamente lo mismo. Uno de ellos quizás está más pensado para tener un pensamiento más profundo, otro simplemente más enfocado a un proceso matemático. Después tenemos obviamente los que son muchísimo más diferentes, que ya a simple vista los veríamos, como serían los pensados para el tema de imagen. Veréis que en la lista tendremos muchísimos diferentes con los cuales tendremos mucha variedad a elegir según nuestras necesidades. Creo que esto es un punto muy importante y creo que es una tarea que muchísimas veces no se le da la importancia que realmente creo que tiene. Elegir el motor, lo que va a ser el corazón de nuestra aplicación o de nuestro asistente, es una parte realmente core, ¿de acuerdo? Con lo que siempre recomiendo que dediquemos ese tiempo extra a leer las descripciones, ver qué capacidades tienen y ver cuántas de ellas son necesarias para nuestro caso. ¿De acuerdo? Para crear una solamente tendríamos que seleccionarla del listado, le indicaríamos el nombre, le indicaríamos la región y con esto ya tendríamos una implementación del modelo para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco qué es lo que nos ofrece en respecto a los modelos. Hay una pequeña parte que es muy importante y es esta directiva de actualización. Esta directiva de la actualización lo que hace es que en el modelo que Microsoft publica en la documentación del LEARN están las equivalencias cuando está a punto de, digamos, deprecar una versión, ya hay una versión marcada, digamos, como sucesor. Con lo que teniendo esta opción marcada, nos aseguramos que sin tener nosotros que realizar acciones manuales de actualización, siempre tendremos nuestra implementación funcionando
No en el modelo que nosotros teníamos originalmente, pero sí en el que sería su versión equivalente. ¿De acuerdo? Como os comentaba, no es tan enfocado como sería Copilot Studio, donde tenemos una gran base no code, low code, ¿no? Pocas modificaciones. Realmente con un background nada de IT somos capaces de utilizar la herramienta. iFoundry es un poco diferente en ese aspecto. Si os fijáis, las principales recomendaciones que ya nos dicen, digamos, ejemplos, ya son directamente en código. Sí que es verdad que nos dan una base muy amplia y muy profunda para empezar a trabajar en ello, ¿de acuerdo? Con lo que realmente tenemos ejemplos con los que podríamos empezar de cero a tener un producto funcional solamente utilizando los ejemplos y modificando un poquito según nuestra, digamos, necesidad, ¿de acuerdo? Esta es la principal diferencia, que como ya os comenté anteriormente, está enfocada en un perfil bastante más técnico o como mínimo con cierto conocimiento de uso de lenguajes de programación, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos utilizar nuestro, digamos, nuestro modelo, nuestra implementación? Es muy simple. Solamente tendríamos que irnos a los asistentes, podríamos crear nuestro pequeño asistente, ¿de acuerdo? Y aquí, indicando unas pequeñas instrucciones, ya estaríamos modificando el comportamiento o acotando este. ¿De acuerdo? Esto, si os fijáis, viene a ser, en cierta manera, el mismo uso que teníamos de Copilot Studio. Incluso tendríamos aquí a la derecha directamente un chat para interactuar con él, ver si nuestro funcionamiento está siendo correcto y ver si realmente nos está encajando lo que sería esa implementación, esas normas. ¿De acuerdo? Sí que nos permite algunas cositas extra, aunque estas ya se empiezan a ver en el Copilot Studio, como sería el tema de temperaturas, ajustar un poco cómo se va a comportar, ¿no? ¿Qué visión le damos? Le damos una visión más abierta, enfocamos un poco más lo que sería la visión de este. Y a la vez, lo que sí que nos va a permitir es añadir ese extra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, directamente podríamos al ponerle un almacén de vectores. Al final, almacén de vectores, lo que serían nuestros ficheros con información importante o información necesaria para el correcto funcionamiento del asistente, simplemente los subiríamos vectorizados y el asistente podría directamente consumir de ellos. Si os fijáis, aquí arriba ya nos pone, por ejemplo, qué tipos de fichero, los más habituales. Tenemos el documento Word, tenemos ficheros HTML, ficheros Java si tuviésemos partes ya pensadas en tema de código, ¿de acuerdo? Con lo que fácilmente podríamos volcarle, digamos, ya información para acotar su funcionamiento o adaptarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de la implementación de código. La implementación de código lo que nos permite es ponerle esos pequeños scripts de código, obviamente, para, digamos, amoldar su funcionamiento. Si, por ejemplo, queremos que ejecute una función en concreto que va a formatear lo que es el mensaje de salida en una estructura concreta, la podríamos introducir de aquí. De esta manera, cuando nosotros estemos llamando a este bloque, podríamos hacer que se dispare de esta manera teniendo lo que sería un resultado que nosotros esperamos, ¿no? Obtener el resultado en la estructura esperada. ¿De acuerdo? Esto sería lo principal que tenemos alrededor de los asistentes. ¿De acuerdo? Pero hay, digamos, menús que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, en el tema de las implementaciones, como os comentaba antes, tenemos el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos al listado, nos daremos cuenta que tienen, por ejemplo, el filtro de contenido, ¿de acuerdo? El filtro de contenido al final es cómo lo vamos a acotar, ¿no? Como podéis ver, hay ciertos aspectos, digamos, muy grandes que serían alrededor de la violencia, tema de odio, tema sexual, autolesiones. Ya por defecto, toda implementación que estemos desplegando va a tener ya, digamos, un filtro de contenido preaplicado directamente por parte de Microsoft. Pero quizá a nosotros nos va a interesar tener esa, digamos, esa seguridad extra de cómo se va a comportar, ¿de acuerdo? Con lo que fácilmente podríamos crear un filtro simplemente más adaptado a nuestras necesidades. Si os fijáis, os va a mostrar un montón de información al respecto de qué queréis acotar. Y no solamente eso, hay un detalle que son los prompt shields, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a ofrecer esto? Nosotros, por ejemplo, podemos acotar digamos, un speaker, ¿no? Un asistente, para que responda.
a partir de la información, digamos, de la persona que está interactuando con él. Pues estos prompt shields lo que nos van a ofrecer es la opción de intentar, digamos, asegurarnos que no puedan utilizar prompts manipulados maliciosamente para intentar forzar un comportamiento que no sería el original, digamos, el que nosotros hemos pensado o adaptado el asistente para ello. Pues claro, los prompt shields, con eso estaríamos protegiéndonos más de que la gente pueda realmente realizar esas acciones. Normalmente para evitar un comportamiento más de carácter malicioso que puedan realizar las personas, ¿de acuerdo? Y para finalizar, vayamos a ver cómo sería la utilización de una implementación que podamos crear y cómo utilizaríamos esta en el apartado de los asistentes. ¿De acuerdo? Si os fijáis, la idea de asistente es lo que hemos comentado antes. Aquí podríamos elegir qué implementación usar. Y aquí es donde viene la gracia. Al igual que cuando trabajamos directamente en la web con Copilot, con ChatGPT, con Gemini, con cualquiera de ellos, si no les acotamos el funcionamiento, si les dejamos que utilicen todo su gran conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Tienen tantísimo conocimiento, abarcan tantísimo en horizontal, que muchas veces nos van a dar respuesta fuera del contexto que realmente nos va a interesar. ¿De acuerdo? Una prueba fácil podría ser simplemente, vayamos a introducirle una pregunta donde veremos que cuando no está acotado, va a intentar simplemente obtener más información. Nos va a ir haciendo preguntas para acotar esa respuesta a lo que le estamos preguntando, ¿de acuerdo? Esto por norma general, si trabajamos de esta manera, nos va a costar mucho obtener una respuesta de calidad acorde a lo que le estamos preguntando. Pero ¿qué pasaría si simplemente le acotamos esas instrucciones? Vamos a utilizar exactamente el mismo input, simplemente indicándole que se comporte como un experto en la materia. ¿De acuerdo? Y veremos cómo la misma pregunta nos va a obtener una respuesta bastante diferente. Si os fijáis, en este punto ya nos está preguntando, vale, ¿en qué parte de la fábrica tienes el problema? ¿Se ha realizado algún cambio? Ya está yendo, digamos, a hacer unas preguntas mucho más acorde al ámbito o a la temática de la que le estamos hablando. ¿De acuerdo? Un punto que también es muy importante a tener en cuenta la tenemos en la parte de abajo, que sería el tema de la temperatura y de la P superior. ¿De acuerdo? ¿Qué nos aportan estas? Estas dos al final lo que nos van a aportar van por separado, ¿de acuerdo? Tenemos la temperatura. La temperatura lo que hace es controlar la aleatoriedad de las respuestas del modelo. Es decir, a mayor temperatura, las respuestas serán más creativas. A menor temperatura, respuestas más predecibles y acotadas. Y con la P superior nos va a pasar algo parecido. Lo que hace es limitar la selección de palabras a las que son más probables. Es decir, lo que hace es nos ajusta la coherencia, evitando que el modelo se salga del contexto. Pues como tenemos un prompt, subiéndole la temperatura, lo que estaríamos logrando es que nuestro modelo se base en no salirse, no descarrilarse de la temática que le hemos indicado. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto sería toda la presentación inicial acerca de Azure AI Foundry. Como ya os he mencionado, realmente es un webinar a bajo nivel, principalmente para que se puedan resolver esas pequeñas dudas de qué es Azure AI Foundry, para qué podemos utilizarlo, con lo que espero que al finalizar esta tengan una mejor idea o quizá las ideas más claras de para qué podrían llegar a utilizarlo. ¿De acuerdo? Cualquier duda, no duden en preguntar. Muchísimas gracias. Hasta luego.